mañana de otoño, una guerrera amazónica atravesaba un bosque encantado. Su nombre era Ojo de Tigre Kamilovich y era una gran bailarina. Cuando de pronto quería seguir avanzando, de atrás de un arbusto apareció un hechicero oscuro llamado Alfredo el Dormilonovich. Y Alfredo le dijo: Te reto a un duelo de baile. Si ganas, podrás pasar. Y si no, te convertiré en un sapo. La guerrera amazónica, que era muy genial, le contestó: Bueno, pero después no llores. Comenzó el duelo y bailaron y bailaron hasta que terminó. Y Alfredo Dormilonovich perdió el duelo. ¡No! Así, nuestra guerrera amazónica, la mejor del mundo mundial, pudo atravesar el bosque encantado y dirigirse hasta el supermercado, en donde además de un mandado, debía comprarle un chocolate a su hermana tan querida que la otra vez que fue se lo olvidó. Piki, ¿hasta cuándo me lo vas a reprochar? Hasta que me lo compres, Camila. Bueno, pero ahora yo estaba armando la historia. Esperen, esta historia me hace un poco de ruido. Porque si el hechicero era tan oscuro y tan poderoso, ¿por qué la desafió a un reto de baile en vez de convertirla directamente en un sapo? Alfredo, escúchame una cosa. ¿Cuántas veces vas a criticar mis decisiones como escritora? Oh, no, ¿Cómo lo hubiese resuelto vos? A ver, decilo. Bueno, volvemos a la historia. Ojo de tigre, te desafío a un piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ja! ¡Gané! Te convertiré ahora en un sapo. Está bueno eso, ¿no? ¿Viste? Mi versión está mejor. No, tu versión es malísima, Alfredo. Lo que digo que está bueno es que hay diferentes formas de contar una historia o un cuento y que uno puede decidir si la historia va para acá o si la historia va para allá. Vamos a ver eso. Diferentes formas de contar un cuento. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Piki Visión. Conmigo, Piki Velázquez. En la edición de hoy vamos a presentar cómo contar cuentos. Un tema que me encanta y que además sirve mucho para no aburrirnos en esta cuarentena. Lo primero que hago cuando voy a armar un cuento es pensar en personaje, como por ejemplo un Alfredo. Lo segundo que hago es pensar en algo que a este personaje le gustaría lograr o alcanzar, como por ejemplo, ya sé, un plato de ravioles. Lo tercero que hago es pensar en algo o alguien a quien este personaje debe derrotar para conseguir lo que quiere, como por ejemplo, una Camila que acaba de servirse el último plato de ravioles. Y lo cuarto que hago es pensar en la estrategia que este personaje va a darse para poder lograr y conseguir lo que quiere. Como por ejemplo, robarle el celular a Camila y quedárselo para chantajearla y conseguir el plato de ravioles y Camila su celular y todos felices por siempre. Así que ahora vamos a ver en el super informe que mi producción ha preparado cómo contar cuentos y cómo estos niños y niñas que van a ver ahora nos dicen cuáles son sus cuentos preferidos. A ver. Caracterizándose por su brevedad, el cuento narra hechos fantásticos para entretener o en algunos casos para transmitir algún conocimiento al público. Mientras tanto, en el caso del cuento infantil, al estar destinado estrictamente a ese público, se caracteriza por disponer de un contenido que atrapa a los niños y a las niñas. Hola, soy Benjamín y tengo 9 años. Un cuento tiene que tener principio, desenlace y final. Y también tiene que tener amistad, amor y cariño. Y mi cuento favorito es El Rey León. Hola, mi nombre es Salman.
¿cómo pensás que se escribe un cuento? Con la imaginación, pensando y imaginarlo. ¿Cuál es tu cuento preferido? Blancanieves y los 7 enanitos. Hola, yo soy Santino, tengo 8 años. Mi cuento favorito es sobre 2 vecinos raros y un gato. Hola, yo soy Renata. A mí me encantan los cuentos. Los cuentos se tratan de la imaginación, de lo que pensás. También se trata de crear. Podés aprender a leer. Y yo tengo un cuento que se llama Winnie y es de una bruja con su gato. Valentina, ¿me podés decir qué es un cuento para vos? Es divertido. ¿Y qué personajes podemos encontrar en un cuento? Hada, princesa, mariposa, la Caperucita Roja. Cuentos son historias que nos cuentan nuestros papás o nuestro abuelo. Y mi cuento favorito es La Caperucita y el Lobo. Mateo, ¿qué es un cuento? Es una historia que viene en los libros. ¿Cuál es tu cuento favorito? La Bella y la Bestia. Para mí un cuento es leer, mirarlo, saber lo que pasa, lo último. Para mí es un cuento. Mi cuento preferido es La Sirenita, que fuimos a la tienda con mamá y lo vi y me encantó. No cuenta toda la historia, pero me gustó. Creo que me voy a dedicar a ser cuentista, pero científico, como Julio Verne. ¿Quién es Julio Verde? No Verde, Julio Verne, con N. Julio Verne era un escritor francés, pero que sabía muchísimo sobre ciencia. Y escribió un montón de novelas de aventuras increíbles que para el momento parecían ciencia ficción, pero de un montón de los hechos de las historias se hicieron realidad. Yo creo que leí algo de él. A ver, nombrame alguna novela. Sí, 20.000 leguas en viaje submarino, De la Tierra a la Luna, Viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días. Esa leí. Esa que da la vuelta a todo el planeta en un montón de cosas. En elefante, en... ¿Qué más? Era en trenes, en tranvías. En globos. En trineos. En todo. En cualquier cosa. Me encantan los cuentos y las novelas de aventura. ¿Saben qué? Vamos a ir al ¿Sabías qué? Para aprender más sobre cuentos. Hola, soy la señor Cris, del Jardín de Infantes Nucleado número 138. Vivo en la ciudad de Venado Tuerto, que es una ciudad que está al sur de la provincia de Santa Fe. ¿Sabías que para inventar un cuento tenés que cerrar los ojos y empezar a soñar despierto? Buscar un lugar en tu corazón y dejar volar la imaginación. Después pensás en un personaje, que puede ser vos, o un objeto, o hasta un juguete. Y a ese personaje le pasan cosas, como te pasan a vos, como me pasan a mí. Cosas que le vas a tener que ayudar a resolver. Y entonces ahí, justo ahí, empieza la magia. Y de repente, había una vez, y aparecen palabras, lugares, sensaciones y muchas ideas. Después con todo eso pensás una historia y le pones un nombre, porque todas las cosas tienen un nombre. Y lo más importante de todo, no te olvides, es compartirlo con mucho amor. Bueno, escucha, voy a probar el que vos me hiciste, ¿sí? Dale. Contame hasta 3. Dale. 1, 2, 3. ¡Wow! ¡Qué alto! ¡Qué lejos! Sí, buenísimo. A Ahora ver, yo. dale. 1. Contá. 1, 2, 3. Bueno, estuvo creo que buenísimo. solucioné el problema que tenía. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? ¿Que tenés la letra chueca? No, O que no podés hacer ni 10 flexiones porque te cansás. no, eso tampoco. ¿Que te salieron los bigotes? No, basta, muy graciosa, pero eso no. Bueno, no te enojes, Alfred. ¿Cuál era el problema que tenías? El problema que tenía es que no tenía un tema para hablar en el programa de hoy. Pero ahora tengo 3 temas increíbles para solucionar. Así que, ¡vamos! Sí. Perfecto. Estamos en el aire. Esto es El Mundo Fascinante con el Dr. Alfredo. Y seguramente ustedes se preguntaron como yo, ¿dónde viven las letras? ¿Qué?
Sí, así es. O por ejemplo, cuando se creó la palabra helipuerto, ¿dónde estaba la H? ¿A dónde la encontraron? ¿Qué timbre tuvieron que tocar? La respuesta es el abecedario. Sí, ¿qué es un abecedario? ¿Cómo se hace? La respuesta a continuación. A de árbol, B de barco, C de casa, D de dado, E de estrella, F de flor, G de gato, H de hoja, I de isla, J de jarra, K de kiwi, L de libro, M de manzana, N de nube, Ñ de ñandú, O de oso, P de paraguas, Q de queso, R de rana, S de sol, T de tijera, U de uva, V de vela, W de whisky, X de xilofón, Y de yogur, Z de zapatilla. ¿Te animás a dibujar cada letra de tu abecedario? El siguiente programa es tan impactante que no se van a poder despegar de la pantalla, como Camila del celular. Otra vez. Siempre se la agarra con... Vamos a hablar de Santa Fe, nuestra provincia. ¿Cómo era Santa Fe antes de ser Santa Fe? ¿Y cómo era Argentina antes de ser Argentina? Y la pregunta, ¿quiénes vivían ahí? ¿La abuela? No, los pueblos originarios. Tobas, guaraníes, mocovíes. Yo conozco, Sí. Pilagás, Sí, ¿Y los guaycurúes? sí, querandíes, avipones. los timbúes. Sí, quiloazas, mocoretás y corondas y muchos más. Todo sobre la historia de nuestra provincia aquí en el siguiente informe. Fundación de Santa Fe. Por orden de Martín Suárez de Toledo, gobernador de Asunción, partiendo de esa ciudad, Juan de Garay, en su carácter de capitán y justicia mayor en la conquista y población del Paraná y Río de la Plata, fundó la ciudad de Santa Fe el 15 de noviembre de 1573. En sus orígenes, la provincia de Santa Fe fue un territorio habitado por grupos de nativos, organizados en tribus: tobas, guaraníes, mocovíes, pilagás, guaycurúes, querandíes, avipones, timbúes, quiloazas, mocoretás y corondas. Santa Fe, oficialmente provincia de Santa Fe, como figura en su constitución provincial, es una de las 23 provincias que integran la República Argentina. A su vez, es uno de los 24 estados autogobernados o jurisdicciones de primer orden que conforman el país, y uno de los 24 distritos electorales legislativos nacionales. Su capital es Santa Fe de la Veracruz y su ciudad más poblada, Rosario. Está ubicada al este de la región centro del país, limitando al norte con Chaco, al este con el río Paraná que la separa de Corrientes y Entre Ríos, al sur con la provincia de Buenos Aires y al oeste con la provincia de Córdoba y Santiago del Estero. Sus principales centros urbanos son la ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia, y la ciudad de Rafaela, ubicada en el centro oeste de la provincia. Te invitamos a que dibujes algo que te haya gustado de la historia de nuestra provincia con los materiales que tengas en tu casa. Y ahora intentaremos resolver un enigma nunca antes superado. ¿A dónde va a parar todo lo que te comes, Alfredo? ¿Eso? No, hoy vamos a hablar de dibujos y caricaturas. Y no cualquier dibujo ni cualquier caricatura, sino de las historietas. Esos dibujos encerrados en esos cuadrados, rectángulos y triángulos. ¿Acaso es una conspiración geométrica? Se llaman viñetas. Acá me dice producción que se llaman viñetas. Viñetas. ¿Acaso se hacen mezclando viñedo con galletas? ¿Qué dice? Esta respuesta a continuación en el siguiente informe.
soy Fabricio y soy narrador audiovisual. Eso quiere decir que me dedico a contar historias a través de videos, ya sea filmados o en mi caso animados. Una de las principales herramientas que tengo para esto es el guión visual, que es como una historieta en la cual cuento brevemente en un par de imágenes cuál es la historia que quiero mostrar. Para hacerlo lo único que necesito es lápiz y papel, y el primer paso es dibujar rectángulos horizontales que vienen a representar la pantalla o el encuadre de la cámara, y debajo de cada rectángulo dejo un espacio para después poder hacer anotaciones o escribir fragmentos de diálogo. Una vez que tengo los rectángulos paso a los dibujos, los pienso según cómo se muestra mejor cuál es la historia que quiero contar. Por ejemplo, si tengo la historia de un niño que planta una semilla en el patio de su casa y de repente le crece un árbol gigante, se me ocurre que puedo hacerlo dibujando 4 viñetas. En la primera puedo dibujar el jardín y el niño chiquito de cuerpo entero, de espaldas. Después acerco la cámara y en la segunda viñeta dibujo la semilla, casi ocupando el cuadro completo sobre la tierra. En la tercera imagen puedo dibujar de perfil ya el niño mirando a lo alto con un árbol enfrente, ocupando casi todo el encuadre. Y en la última viñeta puedo dibujar solo la cara del niño bien grande, ocupando todo el encuadre con una cara de sorpresa. Una vez que tengo los dibujos paso a hacer descripciones o detallar un poco más las imágenes. Por ejemplo, en la segunda imagen que está dibujada sobre una semilla, puedo aclarar: una semilla cae de lo alto, golpea la tierra y se hunde hasta que se tapa. O puedo escribir fragmentos de diálogo en el caso de que mi historia tenga diálogo. Lo importante es que se vean las siluetas de qué personajes hay, qué están haciendo y dónde están ubicados. Bueno, fue un capítulo realmente atrapante. Abecedario, viñetas, pueblos originarios. 3 de los grandes misterios del mundo resueltos. Yo estuve pensando y creo que me voy a hacer mi propio abecedario. Me lo merezco. Aparte le voy a poner Piquisedario. Piquisedario. Sí, y ¿sabés qué? Va a tener una sola letra. ¿Y cuál? Unicornio. Unicornio no es una letra, es una palabra, Piqui. En el Piquisedario sí, es la única. Bueno, Piqui, te preguntaría cómo se hace tu Piquisedario, pero no tenemos tiempo porque ahora viene el ¿sabías qué? De hoy. Hola chicos, soy Natalia Durán, docente de la Escuela 1110, Dr. Simón Diriondo de la ciudad de Santo Tomé. En este capítulo vamos a trabajar las viñetas. ¿Sabía que el término viñeta proviene del idioma francés, que permite nombrar recuadros limitados de una narración secuencial? Puede ser abierta o cerrada. Contiene una serie de dibujos y textos formando una historieta, que generalmente es de carácter humorístico. La historia de la viñeta comunica la historia de uno o más personajes. Esta historieta también se la conoce con el nombre de cómic y puede ser en forma digital y en papel. El uso de onomatopeyas es muy frecuente en estos tipos de textos. ¿Sabías también que la historieta en Argentina se escribió por primera vez en 1824 y se llamó Viva el Rey? Entonces quiere decir que el COVID-19 está en un montón de países, ¿no? Sí, hay algunos países que están mucho mejores que otros. Claro, los que hicieron la cuarentena más rápido y se cuidaron son los que mejor están. Qué loco eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Y claro, algo que arranca del otro lado del mundo, en un lugar re chiquitito, y de repente se desparrama por todos los países del mundo. ¿Cómo pasó eso? Y Piqui, últimamente lo que nos pasa es que estamos muy conectados, mucho más de lo que imaginamos. Podemos viajar y irnos a otros lugares del mundo, imagínate. Y bueno, eso hizo que el virus se desparrame. Por eso ahora hay que tomar todas las medidas para que eso no suceda y no se siga expandiendo. A mí me gustaría verlo como en un dibujo. A mí me sirve entender mejor las cosas cuando lo veo como en un gráfico. Esa es una muy buena idea, Alfredo. Bueno, ¿listo? ¿Estoy bien así, Piqui? Estamos con el mapa listo. Sí. Bueno, listo, entonces va a comenzar. Bueno. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de 100% Camila. Hoy vamos a hablar de un tema candente, el COVID-19. Cómo se expandió por el mundo y cómo lo vamos deteniendo. Sabemos que este virus se originó en Wuhan, una de las grandes ciudades de China.
se fue expandiendo rápidamente a lo largo y ancho del planeta y llegó a alcanzar a más de 100 países y a más de 250.000 personas. Sin embargo, a pesar de que este virus se esparce con mucha facilidad, hemos logrado detenerla en muchos lugares con cuidados claves, tales como lavarnos las manos, el distanciamiento social, la cuarentena, entre otros. En el programa de hoy vamos a aprender un poco más acerca de esta pandemia, dónde se originó y cómo se expandió a lo largo del mundo. Guillermo Panseri, participo del taller El Lecturón y asisto a la Escuela Manuel Pizarro de la ciudad de Santa Fe. Y en el día de hoy me dieron dos preguntas. Una de ellas es: ¿qué pensás que podemos hacer para terminar con esta pandemia? Yo pienso que para terminar con todo esto debemos cumplir los recaudos de higiene que nos da el Ministerio de Salud, como lavarse las manos, estornudar con el pliegue del codo y sobre todo cumplir el aislamiento obligatorio. Y la segunda pregunta es: ¿qué enseñanza o aprendizaje nos deja esta pandemia? El aprendizaje que más me dejó a mí es pensar en el bienestar del otro, y creo que si entre todos nos ayudamos y cumplimos las normas, vamos a hacer que todo esto termine lo más pronto posible. La de la población mundial se encuentra confinada, por lo tanto se redujo la economía mundial, pero también debido a la reducción de transporte, el cierre de empresas, ha habido un descenso en la contaminación atmosférica. Los países más afectados por la pandemia son Francia, Italia, Reino Unido, China, Estados Unidos, Japón, España, Turquía, Irán, Rusia, entre otros. La pandemia tuvo un gran impacto social, pero también tuvo un gran impacto económico, ya que llevó al cierre de varios comercios, universidades y colegios. Se comenzaron a tomar medidas sanitarias, como por ejemplo el uso de barbijos, el lavado constante de manos y el distanciamiento social. ¿Cómo pienso que podemos terminar con esta pandemia? Yo creo que si seguimos todas las instrucciones que nos dan los centros médicos y la Organización Mundial de la Salud y respetamos la cuarentena y el distanciamiento social y más que nada nos cuidamos, yo creo que podemos salir bastante fácil. ¿Y qué aprendizaje me deja esta pandemia? Pienso que nos deja un aprendizaje a todos sobre valorar el tiempo que tenemos, que obviamente es limitado y eso yo pienso que mucha gente no lo entiende todavía. Yo siento que a todos nos está dejando como una sensación de que tenemos que aprender a aprovechar y a valorar a las personas que están con nosotros en el momento que las tenemos, porque nunca se sabe cuándo las vamos a dejar de ver, como es ahora que estamos todos encerrados en nuestras casas. Eso es algo que no mucha gente todavía se da cuenta de que el tiempo es ilimitado, que no es para siempre, nada va a durar para siempre. Las personas tampoco van a durar para siempre y las tenemos que valorar. Entonces esa lección me deja a mí la pandemia, que tenemos que aprender a valorar el tiempo y a las personas que tenemos con nosotros y que hay que contaminar menos, hay que cuidar al medio ambiente. Respetar las reglas de los especialistas, seguir con la cuarentena, ir de a paso, de a poco y bueno, seguir pero tranquilo así en cuarentena. Valorar cada mínimo momento que estuve con amigos, igual ahora aprendí a estar mejor con mi familia. Ahora estoy más con mi familia, pero también se extraña todo, las plazas, todo. Bueno, a mí la pandemia me enseñó a cocinar bastante y también a estar más ordenado en los lugares que estoy, que antes no le daba mucha importancia a eso. El aprendizaje que me dejó a mí, por lo menos, es a valorar más las pequeñas cosas. Salir con amigos, estar en lugares públicos, las competencias de rap, que son lugares donde hay mucha gente, compartir mates. La verdad que te hace valorar mucho la unión. Estar tanto tiempo alejado de los demás te hace valorar la unión, te hace dar cuenta que eso es la fuerza que tenemos. La unión, cuando nos unimos como sociedad. Qué bueno que ya sabemos cómo nos contagiamos, porque de esa forma también sabemos cómo cuidarnos para no contagiarnos, ¿no? Sí. ¿Y cómo están los números de contagios acá en Santa Fe? Y bueno, gracias a la cuarentena y a las medidas que se tomaron, la curva de contagios se aplanó un montón. Y eso está buenísimo, chicos. Por eso es re importante que se sigan tomando las medidas y prevenciones para que esta curva se mantenga. Sí, pero yo creo que a esta altura todos sabemos lo que hay que hacer, ¿no? De hecho, se hizo un trap. ¿Un trap? Sí, un trap. ¿Cómo? Ah, ¿querés escucharlo? Sí. ¿Me están pidiendo que trapee? Sí. Bien. ¿Están preparadas? Sí. Bien.
Uso de barbijo yo lo elijo. Lávate las manos bien, hermano. Hace la cuarentena, come sano. Alfredo, lo acabas de inventar, ¿no es cierto? Estuvo buenísimo, Alfredo, no te preocupes. No te tenía nada de fe, pero recopa. Mejor vamos a un ¿sabías qué? Hola, mi nombre es Lucas Espíndola, soy profe de historia, trabajo en diferentes modalidades, escuela media pública y también en la nocturna, en el EMPA. Hoy quiero traer una información muy interesante que estuve recabando por este virus que estamos atravesando todos, el COVID-19 que está matando a mucha población. Hay un país en el mundo que no tuvo ningún caso de muerte, ese país es Vietnam. Vietnam es un país superpoblado de 96 millones de habitantes, subdesarrollado. Básicamente la superficie es un poquito más grande que la provincia de Buenos Aires, para que ustedes se den cuenta, pero que nos deja una lección muy importante a todos, que es que cuando los gobernantes y las autoridades toman buenas decisiones, eso repercute en el pueblo. La otra cara o la contracara sería Estados Unidos. Estados Unidos, hoy hay un recuento de más de 100.000 casos de muerte por el COVID-19. Y eso es mucho más que los atentados que ha sufrido, mucho más de las guerras que ha sufrido, por las malas decisiones que ese país ha tomado. Por eso, las buenas decisiones siempre traen buenas consecuencias y las malas también.